Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Desde Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les damos la más cordial bienvenida. Esta vez desde la sede Huánuco, Pasco. El día de hoy nos reúne un tema sumamente interesante que es la evaluación de la calidad de fibras en camélidos. Para dar inicio ya a este encuentro en virtual, quiero invitar al ingeniero Manuel Rafael Terreros, jefe de la sede Huánuco, quien es nuestro anfitrión del día de hoy, para que nos dé las palabras de bienvenida a este webinar. Buenos días, estimado Pablo. Saludarles a todos los participantes, saludarles a nombre de la sede concentrada de Huánuco, ¿no? A todos los participantes a este importante evento, seminario virtual, evaluación de la calidad de fibra en camélidos. Nuestro objetivo, pues, como institución justamente es llegar al estándar de calidad que los diferentes mercados requieren para poder competir, ¿no? Y llegar a los mercados competitivos con un producto de calidad. Agradecerle también, ¿no?, al ingeniero Edgar Quispe Peña, que representa a la empresa Natural Fiber Stage, ¿no?, que es nuestro expositor en esta oportunidad. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a dar inicio a este gran evento. Agradecerle a todos los participantes. Muchas gracias. Ingeniero Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y como bien usted lo indicó, el día de hoy tenemos con nosotros al PhD Edgar Quispe Peña, representante de Natural Fiber Teach SAC. Ingeniero Edgar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días, estimado Pablo. Gracias por la invitación y en realidad me siento muy complacido de poder compartir con ustedes algunos conocimientos y desarrollo tecnológico que venimos realizando aquí en Lima, Perú. Perfecto, adelante, estamos completamente a disposición, atentos, ya tienen también la disponibilidad para compartir pantalla. Muy buenos días. Yo quiero presentarme, soy CEO de Natural Fiber Tech y dentro de ello está considerado el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el cual ha sido calificado por Concitec y dentro de eso venimos realizando una serie de trabajos de investigación. Dentro principalmente de lo que es fibras de camel sudamericanos y mejoramiento genético. Entonces, vamos a hablar sobre la evaluación de calidad de fibra de los camelos sudamericanos y en ese sentido vamos a hacer una pequeña introducción para centrarnos en realidad dónde y qué volumen ocupa las fibras de los camelos sudamericanos. Este es una vista en donde pueden ver ustedes la cantidad y el porcentaje que ocupan tanto las fibras naturales como las fibras sintéticas. Y fíjense ustedes que las fibras naturales y las fibras sintéticas casi van de la mano, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 20 millones de toneladas de fibras naturales. Pero cuando hablo de fibras naturales, en realidad nos referimos a lo que es las fibras de animales, minerales y vegetales. Y dentro de ese 50% del total de fibras, fíjense ustedes que son las fibras vegetales las que ocupan mayor cantidad. Las fibras minerales poco, y en realidad las fibras de animales es poquísimo, con alrededor de 1.700 millones de toneladas métricas. Entonces, bueno, dirán ustedes, es una buena cantidad, y en realidad cuando ya desglosamos lo que son las fibras de animales, que es un 9% del total de fibras naturales, fíjense ustedes ahora que en realidad la lana es la que ocupa el mayor volumen. Estamos hablando del 97%, y en cuanto se refiere a fibras especiales, estamos hablando solo de una producción del 3% que corresponde a 47.000 toneladas de fibras especiales. Es reducido en comparación a la lana. Entonces, pero dentro de las fibras especiales, justamente ahí están nuestros camelos sudamericanos, ¿no? La llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco.
Nosotros tenemos un gran potencial en la producción de llama, producción de alpaca, producción de vicuña y con sus respectivas fibras, ¿no? Lo de guanaco en realidad es casi nulo. Argentina es el primer productor en fibra de guanaco, sin producción de guanaco. Otras fibras especiales ven lo que corresponde a Angora, al buey almizclero, al yak, a la Angora, a la cabra, ¿no? que produce el mojair, a la cabra criolla que produce el cashmere, la cabra rusa cruzada con cabras muy modestas son las que producen la cashgora, el camello, etc. Pero nosotros nos vamos a centrar en los camellos, la fibra de los camellos sudamericanos, que en realidad ocupan muy poca cantidad también. Fíjense ustedes, del total de fibras especiales, que les había dicho acá a ustedes, solo un 3% del total de origen animal, con 47.000 toneladas métricas. Fíjense ustedes que lo de la alpaca y la llama es muy, muy reducido, ¿no? Estamos hablando del 11% del total de fibras especiales, con un aproximado de 5.000 toneladas métricas de fibra de alpaca que se produce. En llama, 2.000 toneladas. Y fíjense que acá ni por asomo la fibra de vicuña. Eso es para centrarnos por qué son fibras especiales. Son pocas, ¿no? Es poquísima cantidad, pero también vamos a ver que tiene algunas características especiales. Entonces, dentro de las fibras especiales, aquí hay un 1% con aproximadamente 280 toneladas métricas. Dice, otros, están las fibras raras, las fibras especiales raras. Y aquí, fíjense ustedes, la cantidad de fibra de vicuña y guanaco es pequeñísima. O sea, es muy, muy rara y en tal sentido también es muy solicitada. Entonces, eso es donde ahí nos ubicamos y por eso son consideradas fibras especiales debido a que en el mundo existe muy poca cantidad en ellas. Y lo bueno es de que Perú en fibra de alpaca, por ejemplo, es el principal productor mundial. Aquí vemos nosotros que en cuestión de fibra de camellos, potencias está en rojo, está la fibra de alpaca, y fíjense que alcanza la parte de centro y todo lo que es la parte sur, llegando a Chile, a Argentina, Bolivia, lo que es alpacas. Vicuñas está entre Perú y Argentina. Llamas también está entre Perú, Argentina, Bolivia. Otros países como Australia, Estados Unidos, en realidad tienen muy poca cantidad de alpaca. Entonces, los camelios producen distintos tipos de fibras y algunos son de capa simple y otros son de capa doble. Eso hay que distinguirlo claramente, ¿no? Y en realidad, los animales silvestres en general son animales de doble capa. O sea, tienen una capa de fibras gruesas que se llaman cerdas o pelos, que protegen muy bien al animal y debajo de ello hay una capa de fibras finas que permiten la pérdida de calor y mantienen al animal dentro de su temperatura exigida fisiológicamente. Entonces, con el transcurrir del tiempo, lo que ha pasado es a través de mejoramiento genético, se ha dado énfasis en la producción de fibra fina, o sea, la fibra que es más corta que las fibras gruesas. Y en algunos en donde no ha habido mucho desarrollo de mejoramiento genético, aún se mantiene, ¿no? En alpaca, por ejemplo, hace muchos años, no solamente ahora, hace muchos años, ya han venido seleccionando para producción de fibra y en tal sentido tiene pues fibras finas. Sin embargo, como vamos a ver más tarde, aún quedan restos de estas fibras muy gruesas o llamadas las fibras objetables o las fibras fuertemente medulares que actualmente causan problemas. En llamas sí es mucho más fácil de ver estos pelos
y incluso se necesita el deserdado para darle un mejor uso y para producir prendas con un mejor acabado. En vicuñas también y en guanacos también son animales de doble capa, entonces es necesario hacer el deserdado respectivo. En realidad la fibra de camélidos tiene una enorme ventaja. El hecho de que tenga unos bolsillos o unos canales a lo largo del recorrido de fibra, que es alto en el caso de camélidos, estamos hablando en promedio de 50% de fibras a más que tienen estas fibras con médula. Eso le da una característica especial porque se comportan de esa forma con un aislante térmico, o sea, hay poca pérdida de calor y hay poco ingreso de calor. Entonces, esto, cuando uno utiliza prendas elaboradas con este tipo de fibra, también está utilizando prendas que tienen un buen aislante térmico, ¿no? Entonces, después tiene poca capacidad de afieltramiento, eso lo veremos más adelante, justamente porque la cutícula de las fibras de alpaca son mucho más delgadas que las de los de ovino. Y también no se inflaman, o sea, no se prenden rápidamente. Entonces, esto es bueno, ¿no? También otra de las características son poco alérgicas y los vestidos también tienen una buena caída y pesan muy poco. ¿Y esto por qué? Porque justamente el peso específico de la fibra de alpaca es mucho menor que el peso específico que de la lana, justamente por tener este tipo de las medulaciones respectivas, ¿no? Después tienen una alta resistencia a la tracción, o sea, no se rompen tan fácilmente, esto vamos a verlo más adelante. Y por tanto tienen un mayor rendimiento durante el proceso de transformación. Quedan muy pocas bolillas al momento del proceso de peinado, cardado, etcétera, y también son muy suaves al tacto, ¿no? Tienen un buen handle, se dice, o sea, una buena mano. Y bueno, también, si bien es cierto, tenemos fibras de animales de diferente color, sin embargo, en alpacas, por ejemplo, casi más del 90% son fibras de color blanco, ¿no? que tienen la facilidad de ser teñidas a cualquier color. Bueno, estas son algunas bondades y justamente para nosotros gozar de esas bondades, lo primero que tenemos que hacer es justamente realizar una buena esquila. Y una buena esquila significa, por ejemplo, no esquilar, por ejemplo, en el suelo, sino esquilar sobre una manta para que la fibra no se contamine. Evitar los dobles cortes para así tener una longitud de mecha adecuada y que sea de buena calidad. Y algunos todavía inclusive indican que deba separarse las porciones de las fibras, porque bien sabemos que en el vellón pueden existir muchas calidades de fibra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ven ustedes una esquila que es practicada por nuestros amigos de Pacomarca y obtienen primero la parte del manto y después la parte de la barriga y extremidades, una bolsa, y en otra los pedazos, ¿no? Que son más cortos, más gruesos, etc. Entonces, de esa manera evitan la contaminación. Entonces, tenemos el manto, en donde se encuentra la mejor calidad de fibra, por ejemplo, pero ya así se evita la contaminación. Y fíjense ustedes acá, esta es una de las características importantes de la fibra de alpaca. Si ustedes, estas son las cutículas, la cutícula, especie de una escama que cubre a la fibra
a las fibras animales, y en el caso de la lana, fíjese usted, esta cutícula es muy gruesa. Pero en cambio, en el caso de la alpaca, esa cutícula es bien delgada. Eso le da la enorme suavidad, o sea, se tiene una buena mano, un buen handle, como dirían nuestros amigos australianos, ¿no? Es esta característica la que le permite también que no tenga tanta capacidad de afieltramiento como en el caso que tiene la lana. Es importante después, una vez realizada la esquila, pues hacer el embellonado respectivo. El embellonado tipo tambor es el que más se utiliza. Y obviamente durante la esquila se aprovecha también para tomar el peso, para tomar otras muestras para un posterior análisis del vellón, ¿no? Pero resulta importante pues el peso del vellón, como otras características que más adelante vamos a ver, para el productor, para el quien vende y para el quien procesa las fibras. ¿Cuáles son las características que determinan la calidad de la fibra? Esto es disculpen, que esto lo he sacado del artículo de Bruce McGregor del 2006, y estas son las principales características de importancia, las que tienen mayor cantidad de asteriscos significa que tiene mayor importancia. Y fíjense ustedes, el diámetro de fibra, tanto durante el lavado, durante la producción de los tops, durante la producción de los hilos y durante la producción de los vestidos, tiene enorme importancia. Y acá nosotros hemos hecho también algún aporte porque hemos contribuido a desarrollar equipos que puedan evaluar el diámetro de fibra específicamente de alpacas. El rendimiento a lavado es una cosa muy importante, principalmente a lavado, ¿no? Porque mayor rendimiento a lavado, mayor cantidad de fibra. Después ya no tiene tanta importancia. La contaminación vegetal es otra característica importante. La longitud de mecha o la longitud de fibra también resulta ser bastante importante, principalmente para el caso de los tops, de los hilos y los tejidos. La resistencia a la tracción tiene una posición importante principalmente al lavado y durante el proceso para la obtención del top, porque si no es tan fuerte, o sea, durante el lavado como se ejerce tracción a la fibra, eso se van a romper. Y eso no es bueno, ¿no? La cantidad de fibra de color blanco, la incidencia de fibra de color también es importante, principalmente a nivel de vestidos. Y miren ustedes acá una característica importante, la incidencia de fibras meduladas, que muchas veces no le hemos dado importancia, tiene una buena importancia durante todo el proceso y principalmente más durante ya la obtención del mismo vestido que va a estar en contacto con la piel. Nosotros, estos puntitos de amarillo es donde nosotros hemos aportado como instituto de investigación algunos desarrollos tecnológicos que les voy a mostrar más adelante. La variabilidad del diámetro de fibra, la proporción de fibras mayor de 30 micras. Esto es bastante discutible en el caso de alpacas porque esta proporción de fibras mayor a 30 micras se conoce como factor de picazón. Pero esto ha sido desarrollado para lana. Ya van viendo ustedes que entre la lana y la fibra de nuestros camelios hay enorme diferencia. Vamos a hablar algunas de ellas y vamos a comenzar con el diámetro de fibra. Es una medida objetible, es una medida objetiva, ¿no? Y existen muchísimos aparatos. Y en realidad decimos, actualmente es fácilmente medido porque contamos con una serie de aparatos. Dentro de la media de diámetro de fibra no solamente está el promedio de diámetro de fibra, porque no solo se mide una, se miden miles. Y de esto se saca el promedio. Por eso se llama media de diámetro de fibra. Y también es importante la variación que va a existir dentro de una muestra.
Aquí nosotros hemos trabajado para evaluar, por ejemplo, cuál es la variabilidad entre las diferentes partes que existen dentro del vellón del animal. Y existe enorme diferencia. Toda esta parte es el manto y aquí se encuentra la mejor calidad de fibra por varias razones, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí nos encontramos con un problema. Y el problema es de que los equipos OFDA, que muchos de ustedes también conocen y probablemente quisieran comprar, tienen un fuerte problema. ¿Por qué? Porque esos equipos han sido probados en lanas, han sido desarrollados para lanas y las lanas tienen diferente característica que las fibras de alpaca. Otro problema es su alto costo de adquisición y mantenimiento. Tuve la suerte de traer el primer OFDA hace más de 12 años y nos costó un enorme presupuesto, ¿no? Y para el mantenimiento es muy difícil. Ahí tenemos un problema. Bueno, podemos recurrir al microscopio de proyección, pero en realidad esto es bastante laborioso y lo que necesitamos es de que si vamos a conseguir una característica para evaluar la calidad con fines de mejoramiento y mejor procesamiento y con fines de comercialización, tenemos que saber y hacer que esa característica debe ser medida lo más rápidamente posible, en segundos. Entonces, aquí hay un problema y frente a eso justamente nosotros hemos estado viendo que en realidad la LAN, este es de un artículo que recién publicamos este año, está en Rivet. Fíjense ustedes la forma de las fibras al corte transversal, son casi redondas, son casi cilíndricas. Esto es de la LAN, ¿no? Pero esto es de la alpaca. Entonces, de la alpaca, fíjense ustedes, no todos son redondas. Generalmente son elípticas. Miren aquí y miren ustedes aquí, es muy elíptica. Hay algunos que son un poco redondeadas y estos tienen esta característica de tener una médula en el medio que recorre a lo largo de la fibra. Este es para el caso de Paco Vicuña, que también son redondeadas. Y este en el caso también de la llama. Fíjense ustedes, en de la llama es bastante elíptico. Entonces, si yo miro a estas fibras y miro de esta parte, voy a tener el diámetro así. O si lo pongo de este lado, voy a tener esta parte de acá como diámetro. Y ahí no va a haber mucha variación porque no es tan elíptica. Pero en el caso de las alpacas, si yo miro el diámetro de aquí a aquí, es el diámetro mayor, es mucho más largo que de aquí a aquí. También en esta fibra, etc. Entonces, eso es importante para determinar que para medir el diámetro de la fibra no necesitamos medir pocas muestras, como 600 que se indican en el microscopio de proyección, sino más de 1000 o 2000, 3000, 5000, que sería mejor en comparación con la lana de ovino. Lo mismo sucederá para la fibra de la llama. Y esto es para el caso de conejo angora. El conejo angora ya es bastante exagerado. Son muy ovoides y aquí se necesitan muchísimas más mediciones por muestra que para el caso del ovino. Y entonces, en función de eso, nosotros iniciamos un trabajo de desarrollo tecnológico que ahora llegó a ser una innovación tecnológica con el fin de producir un equipo que sea capaz de medir las fibras de nuestros camellos. Y pasamos por una serie de versiones. Esta es una versión prototipo en versión 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Ahora estamos ya casi en la versión 5. Y aquí tenemos todavía la versión 4 que aún está en vitrina, ya se viene comercializando a muchos países. Y después, a exigencia de los productores, se desarrolló un equipo mucho más pequeño, el que llamamos Small 5. Y esto ha sido comparado
y ha sido evaluado en cuanto se refiere a su precisión. Miren ustedes la desviación estándar muy, muy reducida, ¿no? Para alpaca, llama, incluso ovinos. El error estándar también muy pequeño y el error del intervalo de confianza es también muy pequeño. Entonces, eso indica la precisión del equipo. Y en cuanto se refiere a la exactitud, miren ustedes, cuando hemos comparado la precisión, perdón, la exactitud está referida como la distancia entre el valor obtenido por un aparato con respecto al valor real. Entonces, patrones de 15.71 en el OFDA ha tenido una diferencia de 0.72 y en el caso del Fiber-EC 0.034, resultando estos ser más exactos. Recuerden que el OFDA ha sido desarrollado para lanas y el Fiber-EC ha sido desarrollado para alpacas. Y era lógico porque los australianos lo que producen es lana, no producen camélidos. ¿Y quiénes producen camélidos? Nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas para determinar de una mejor manera el diámetro de las fibras de alpaca. Se ha hecho muchísimas comparaciones, ha habido muchísimos papers al respecto de esto. Y bueno, la gran ventaja es de que es producto peruano. Hay otros equipos como el OFDA, como el láser scan, pero ya les he comentado que tiene muchísimos inconvenientes. Otro problema que hemos visto es justamente que la calidad de las fibras de nuestros camélidos están basados en el diámetro de fibra, como ya vimos, pero también en el peso. Al productor le pagan por peso, pero también le pagan por calidad. El problema es que entre el diámetro de fibra y el peso de vellón existe una correlación positiva. Vale decir, aumenta el diámetro de fibra, aumenta el peso de vellón. A nosotros no nos interesa que aumente el diámetro de fibra, pero sí que aumente el peso de vellón. Uy, es un problema. Porque si yo selecciono animales con diámetro muy fino, ¿qué estaré haciendo? Disminuir el peso de vellón, y eso no es bueno. Entonces, ahí nosotros dijimos, buscamos una salida y dijimos, oye, ¿qué hacemos frente a este problema? Entonces, la idea era buscar un nuevo criterio de selección. Y recuerdan ustedes de que ya hace muchos años atrás en ovinos, por ejemplo, se planteó que un buen criterio de selección para mejorar cantidad y calidad era la densidad folicular. El problema de la densidad folicular es que para evaluarlo tienes que cortar un pedazo de piel. O sea, es invasivo. Entonces nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Esto no es un buen criterio de selección, no solamente porque para obtener la densidad folicular tenemos que recurrir a métodos invasivos, sino que es muy tedioso, ¿no? Es muy laborioso, es antieconómico, necesitas una cantidad enorme de equipos y necesitas personal especializado. Entonces, ahí es donde nosotros recurrimos a nuestro invento que le conocimos con el nombre de FiberDen. Y este FiberDen determina la densidad de las fibras en función a la cantidad de fibras por unidad de área, ¿no? Una alpaca que tiene 20 fibras por milímetro cuadrado frente a otro que tenga 50, el de 50 resulta ser más denso. Y eso es una medida objetiva. Y eso es lo que hicimos, desarrollamos el FiberDen, tomamos por cada región a nivel del costillar 5 fotografías, teníamos las fotografías y después ya en laboratorio nos poníamos a contar, aquí hay 2 fotografías, nos contábamos haciendo un clic, desarrollamos un software, pero esto resultaba tedioso. Y entonces, bueno, algunos ya vienen también trabajando con este criterio de selección porque a mayor densidad de las fibras es mayor el peso de vellón y es menor el diámetro de fibra. Eso es bueno. Y actualmente ya hemos como nuestros usuarios tenemos que, es un proceso capturar las imágenes que lleva, si bien es cierto, 2 o 3 minutos.
el problema más grande era de que tenían que contar en el laboratorio, ya en el despacho o en la oficina la cantidad de fibras manualmente, ¿no? Y a veces no podían reconocer bien, se equivocaban mucho. Entonces, de ahí es donde a través de inteligencia artificial logramos de que se pueda reconocer automáticamente. Ya no tomamos 5 fotografías por zona, sino 100. Y esto el software identifica fácilmente. Aquí, por ejemplo, ven estas fotografías, se ingresa al software y ya lo va identificando tanto las fibras, tanto los folículos, perdón, los conductos pilosos. Aquí podemos ver mejor. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2 y están acá identificadas 1, 2. Aquí hay 1, 2, aquí está identificado. Aquí, esta fibra aquí está identificada aquí. Esta fibra solita que también está identificada. Aquí hay 4 fibras, están identificadas las fibras. Y esto lo hace en cuestión de segundos. O sea, ahora ya no se toma solo 5 fotografías por animal, sino se toma 100. Y entonces esto es un resultado mucho más preciso y mucho más exacto. Esto es un avance que hemos tenido con el FiberTen y ahora será mucho más sencillo tomar la densidad de las fibras de nuestros cametos. Y esto, todos los datos son migrados a un archivo Excel donde te sale por cada imagen. Por ejemplo, acá ha salido 24 y número de conductos pilosos 11. ¿Cuántos conductos pilosos que contienen una fibra? Solo 3. ¿Cuántos conductos que contienen 2 fibras? 3, etcétera, ¿no? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, un conducto de donde nacen más alrededor de 10 fibras. Fíjese, de un solo conducto piloso salen 10 fibras. Esos animales son muy buenos. Entonces, ahí vemos también, por ejemplo, una alpaca con una densidad mayor y otra alpaca, y una llama en este caso, con una densidad mucho menor. Bueno, se han realizado varios trabajos para encontrar la densidad de fibras. Estos son con alpacas criadas en Huancavelica. Hemos hecho con alpacas criadas en el fondo Pacomarca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que resulta importante, que el animal tenga una buena densidad de fibra. Recuerdan que antes lo que se hacía era subjetivamente, se tocaba, se ponía la mano en el vellón y dice, bueno, sí, pues esto es del 1 al 5, esto es 5, pero esto es subjetivo. En cambio, este método es objetivo. Otro problema importante y que afecta mucho la calidad de la fibra es la presencia de médulas. Pero antes, recuerden que les decía que las médulas dan cierta característica a la fibra. Por eso que hay fibras meduladas buenas y hay fibras meduladas malas. Ahora vamos a ver cuáles son. La presencia de médulas no solamente constituye, si bien es cierto, una bondad, pero también constituye una ventaja y de cierto tipo de fibras. Por ejemplo, aquí ven ustedes una tela y fíjense ustedes que hay puntos de color blanco que tienen mayor difracción, mayor reflexión, y entonces la tela no resulta uniforme. Este problema por efecto de la médula. Otro problema muy grande, es con respecto a que las fibras, algunas fibras de alpacas producen el picazón en la piel. Este problema de picazón es fuerte en nuestras alpacas, en nuestras llamas. Fuerte. A pesar de que se ha reducido el diámetro de las fibras, y podemos decir tenemos fibras de buena calidad, sin embargo, no es tan buena, porque si es tan buena no deberían producir picor en la piel cuando se utilizan prendas desarrolladas con estas fibras. Y esto es un fuerte problema. Las fibras con presencia de médulas también les había dicho anteriormente que son menos resistentes y por lo tanto se rompen durante el lavado, durante el cardado, el peinado, y por lo tanto es menor el rendimiento durante el procesamiento de estas fibras. Y existe un enorme vacío en estudios o investigaciones sobre medulación de fibras. ¿Por qué? Porque justamente
eh, aunque se había identificado ya que se deba disminuir la incidencia de medulación, no todas las médulas, ahora les diré, no habría equipos que puedan determinar el contenido, la incidencia de medulación o los diferentes tipos de fibras con medulación. Y teníamos ahí el microscopio de proyección. Y el microscopio de proyección es un método muy, muy laborioso. Algunos de ustedes tal vez habrán trabajado, pero esto involucra, por lo menos para determinar el diámetro y la medulación, alrededor de 3-4 horas por muestra. Por tanto, esto no resulta un método práctico. Para investigación, sí. Por eso que muchos trabajos de investigación en torno a medulación se han basado en 30, 40, 45 muestras, porque es muy trabajoso. Recuerdo un trabajo de tesis de maestría con 36 muestras que le ha llevado un tiempo de 3 meses. Y entonces, pues no resulta práctico. Entonces, en primer lugar, nosotros utilizamos también microscopio de proyección, elaboramos un software para que cuente en forma semiautomática y podamos obtener el diámetro y la medulación. Pero también aún así no era práctico. ¿Y por qué es importante conocer el contenido, la incidencia de medulación? Pero principalmente la incidencia de fibras con médula continua y y fibras fuertemente meduladas, porque estas son las que le dan la desventaja a las fibras de nuestro camello. Entonces, era necesario contar con un equipo que mira, que determine e identifique en forma automática. ¿Recuerdan anteriormente cómo les comenté que el FiberDen ya identifica las fibras en forma automática? Ahora, también utilizando inteligencia artificial, nosotros logramos desarrollar un equipo que se llama FiberMed, el cual identifica en forma automática a las fibras por tipo de medulación, brindándonos información de que tanto la cantidad de fibras, el porcentaje de medulación, el diámetro de fibra y la desviación estándar del diámetro de fibra, de las fibras que no tienen médula, de las fibras fragmentadas, de las fibras con medulación discontinua, de las fibras con medulación continua y de las fibras fuertemente meduladas. Entonces, también nos dan un histograma del diámetro de fibras que no tienen médula y del diámetro de fibras que tienen médula. Fíjense, es bastante diferente. Entonces, cuando se planteó disminuir el porcentaje de medulación, algunos se oponían y decían, oye, un ratito, las médulas no son todas negativas, las médulas también son positivas, porque le dan ese carácter de termoestabilidad. Y por tanto, era identificar cuáles son las fibras que son negativas y le dan una desventaja a nuestras fibras de camelio. Y justamente existe ya muchos trabajos que han identificado que son las fibras fuertemente medulares y las fibras continuas la que le dan la desventaja a nuestras fibras. Entonces, la idea era disminuir el contenido de fibras fuertemente medulares y el contenido de fibras continuas. Entonces, este equipo determina el diámetro de la fibra y el porcentaje de fibras no meduladas, fragmentadas, discontinuos, continuos y las fuertemente meduladas. ¿En qué tiempo? Recuerdan que con el microscopio de proyección nosotros podíamos evaluar el diámetro y porcentaje de medulación en 3 horas. Esto lo hace en 40 segundos. O sea, en 3 horas podemos procesar 180 muestras. Entonces se hace práctico y ya este equipo, por ejemplo, ya viene siendo utilizado para programas de mejoramiento genético por los de Pacomarca. Este año ya están haciendo la evaluación genética en función a la medulación o el porcentaje de fibras fuertemente meduladas. La idea es desaparecer eso. Hemos encontrado nosotros en fibras de alta calidad, o sea, pongamos las fibras que tienen menos de 18 micras, hemos encontrado porcentajes de medulación
de fibras fuertemente meduladas hasta de 1.5-2%. ¿Saben cuánto es lo permisible para las fibras de mojair? 0.3% a menos. Entonces, ahí nos queda un enorme trabajo para poder mejorar la calidad de nuestras fibras. Pero era necesario contar con esta innovación tecnológica y bueno, lo hicimos y también el Ministerio de Desarrollo Agrario, también dentro del programa de mejoramiento genético, al parecer tienen bastante interés en desarrollar el programa de mejoramiento genético y disminuir el diámetro y a la vez eliminar o disminuir fuertemente el porcentaje de fibras fuertemente medulares. Y ya tenemos el equipo y ya se han hecho muchísimas pruebas. Por ejemplo, se han tenido muestras, hasta 38 muestras de alpaca, y se ha determinado cuánto es el porcentaje con el microscopio de provisión y cuánto es el porcentaje con este equipo. A la prueba de T no hay diferencia significativa, pero sí existe una enorme relación entre lo que produce el microscopio de provisión y el FiberMed en este caso. Producen similares resultados, con la diferencia que con el microscopio de provisión te demoras 3 horas por muestra y con el FiberMed te demoras 40 segundos. Otra característica importante es el rinde a lavado, y aquí la ventaja es de que la alpaca tiene un buen rendimiento a lavado, porque si bien es cierto tiene mayor cantidad de tierra, pero también tiene muy poca cantidad de grasa comparado con el de la lana, ¿no? Estamos hablando por rendimientos por encima de 70-80%, ¿no? En cambio, en la lana estamos hablando de rendimientos entre 40-70%. Entonces, esto en realidad es importante porque si tenemos mayor rendimiento al lavado, tendremos mayor cantidad de materia prima para poder procesar o para poder comercializar. Otro es la longitud de mecha, y aquí la longitud de mecha es fácilmente medible, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, que las fibras gruesas son mucho más largas que las fibras finas, en el caso de llamas, por ejemplo, o en el caso de vicuñas, o en el caso de guanacos. Esto es fácilmente medible con una regla. Existe una norma técnica para determinar la longitud de mecha. Y la longitud de mecha en realidad es la característica importante porque incrementa el peso de vellón más que cualquier otra característica. Entonces necesitamos tener buena fibra basado en el diámetro, debe ser de bajo diámetro, debe ser bastante largo y con bastante peso, ¿no? Y con bastante uniformidad. Y aquí es la forma como se mide el diámetro de la longitud de mecha. Esto es una norma técnica que está publicada por INACAL y es fácil medir, ¿no? Y esta longitud de mecha resulta importante para el procesamiento, pero para ello es necesario conocer cuánto es la tasa de crecimiento de la fibra. Nosotros realizamos un trabajo y hemos encontrado que alrededor por mes está creciendo 1 centímetro. Entonces, ahora, no todos los meses crecen de forma igual. Fíjense ustedes, ¿no? Si en promedio crece 1 centímetro por mes, entonces en los animales que nacen en enero, febrero, marzo, y si la esquila es en noviembre, por ejemplo, que generalmente se hace en noviembre o diciembre, desde marzo estaríamos contando marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 8 meses. Y en esos 8 meses ya la fibra tiene más de 8 centímetros. Y entonces esos animales que han nacido ese año pueden ser fácilmente esquilables y vamos a tener fibras de buena calidad porque son de primera esquila, serán más finas y también tendrán la longitud exigida por la industria textil, que es de alrededor de 7 centímetros.
Otra característica importante que determina la calidad de la fibra es el perfil del diámetro de la fibra. A nosotros nos interesa tener fibras de este perfil, o sea, de la línea azul. Al inicio, fina, al final, fino, pero en el medio grueso. Esto nos va a permitir darle una característica importante a la fibra de ser más resistente a la tracción y también de ser menos o de ser más confortables, o sea, de producir menor picazón. Hemos hecho nosotros varios trabajos al respecto y obviamente el perfil de diámetro de la fibra tiene que ver mucho con la alimentación. Y aquí el perfil de diámetro de fibra puede ser medida también con este equipo que se llama FiberEC de producción peruana, producida por nuestro instituto de investigación y puede determinar el perfil de diámetro en aproximadamente 1 minuto. Otra característica es la debilidad de las fibras que va a estar relacionada con la resistencia. Las fibras débiles son aquellas que son muy poco resistentes y fácilmente quiebrables. Y principalmente aquí afecta, como les había dicho, la nutrición, o sea, la alimentación. Cuando hay poca cantidad de pasto disponible para el animal, la fibra se va a afinar. Y cuando hay alta disponibilidad de pasto, la fibra se va a engrosar. Entonces, esto es importante para determinar fechas, las mejores fechas para realizar la esquila. Otra característica es la resistencia a la tracción. Yo les había comentado de que las fibras de nuestro camello son bastante resistentes comparado al de la lana. El de la lana estamos alrededor de 30, 35, ya 40 es muy, muy fuerte en cápsula. Pero aquí hemos hecho un trabajito con 20 muestras de fibra de alpaca y hemos obtenido 42.7, mucho más alto que el de la lana, que tiene mejor resistencia. Y para eso desarrollamos nosotros un equipito que se denomina, que le hemos llamado Fiber TST. Lo que hace es una muestra se disgrega en 10 submuestras. Cada una de estas submuestras es evaluada y después te saca un promedio de la resistencia a la tracción. Aquí tenemos a nuestro equipo que se llama Fiber TST. También es desarrollado en territorio. Es un producto 100% peruano. Y también existe otro equipo como el SLIS, que tienen algunas universidades, pero en realidad muchas de las universidades en muchas de ellas no funcionan. Tenemos el Atlas, tenemos el Agritest, pero tienen un precio enorme. El rizo es una buena característica también que determina la calidad. Y es que anteriormente, como no se podía medir fácilmente el diámetro, estoy hablando hace 15 años atrás, no teníamos suficiente cantidad de equipo para medir el diámetro, y menos de nuestros camélidos. Entonces se recurría al rizo. El rizo está muy ligado a la finura de la fibra. Entonces, fibras más finas tienen mayor cantidad de rizos por pulgada, por ejemplo. Hay otra característica que se llama la contaminación por materia vegetal. Entonces, dentro de la materia vegetal estamos hablando de paja, de tallos, de semillas, etc. Y esto es un contaminante de la fibra. Tenemos que tener fibras con menor cantidad de materia vegetal, ¿no? Y si bien es cierto, esto muchas veces ya viene en el vellón, sin embargo, una contaminación fuerte se da al momento de la esquila. Por eso es importante realizar la esquila en un lugar en donde, por lo menos cubierto. Y algo importante también, dar la confortabilidad a la vaca. Imagínense ustedes, tírense en el suelo o tírense en el colchón. ¿Dónde estarían ustedes más cómodos? Obviamente en el colchón. Entonces, eso también hay que incentivar una política de bienestar para la esquila de nuestros animales. No esquilarlo en el suelo porque lo tiran al animal, sino sobre algo más blando,
unos cojinetes o unos, alguna vez utilizamos incluso unos sillones en donde el alpaca se sentía mucho más cómodo. Ya de la finura habíamos hablado. Después de la pureza, es importante esto de la pureza, porque hay vellones que tienen bastante pelo o fibras objetables, y habíamos dicho que eso no es bueno. El carácter es otra característica, y bueno, todas estas cosas van a determinar la calidad de la fibra. Y de acuerdo a la norma técnica de clasificación de la fibra, tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de calidades, que va a estar dado en función de la finura, la longitud de mecha, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para clasificar, lo que se hace es, llega el vellón y se despedaza, y hay personas que tienen una alta capacidad de discernir si pertenecen a una u otra calidad. Y poco a poco, personas que tienen este know-how ya van disminuyendo. En función a ello, nosotros venimos desarrollando un clasificador de fibras automático. Este es el prototipo 1 que ya funciona. Esto lo estamos haciendo de la mano con Incatops. Y y ya lo que hace es toma información, se tira, este es el primer prototipo, es su primera versión, se tira un pedazo de vellón, y lo que hace es toma la información respectiva y ya lo clasifica en función al diámetro y en función a otras características que son reconocidas automáticamente mediante inteligencia artificial. Y determina muy bien. Bueno, en realidad la tecnología que venimos produciendo para la evaluación de calidad de la fibra ha traspasado fronteras. Tenemos países como Ecuador, Argentina, Estados Unidos, España, que ya vienen utilizando nuestros equipos, y aquí en Perú muchísimas universidades y muchísimos centros de mejoramiento también vienen realizando. Estamos conformados por un fuerte equipo multidisciplinario e interinstitucional que vienen trabajando, con los que venimos trabajando para lograr así producir más equipos que puedan evaluar de una mejor manera la calidad de nuestras fibras. Tenemos muchísimos aliados, tanto universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y tenemos también muchas empresas, gobiernos locales también que nos apoyan. Y nos complace, por ejemplo, trabajar bastante con Incatops, en su fondo de Pacomarca, con quien venimos desarrollando también otros equipos más que más adelante les comentaré. Bueno, siempre recabamos la opinión de nuestros clientes y estamos para servir. Estas son algunas de las características importantes, y ahora, antes de culminar, quisiera pasar a hacer una demostración de uno de los equipos que se llama FiberMed, y van a ver cómo funciona esto muy rápidamente. A ver, paso a hacer la demostración. Bueno, este es el equipo del cual se estaba hablando durante la presentación, y es uno de los últimos inventos, el FiberMed, que es un medulador electrónico inteligente. Aquí nosotros tenemos algunas de las muestras ya preparadas. Por ejemplo, aquí tenemos muestras de alpaca y muestras de mohair. Y lo que se ha tenido aquí para la preparación de muestra es tal como cuando se realiza, a ver, algunos tal vez de los usuarios pueden identificar las muestras cuando van a trabajar para el microscopio de proyección, pues de manera similar se ha preparado en un portamuestra y con un cubreobjeto, y esta pues la colocamos nosotros aquí en el equipo para que pueda hacer la identificación de las fibras. Voy a hacer un barrido, una identificación de muestra para que puedan ver cómo trabaja de manera automática el equipo, y comienzo a hacer un escaneo de cada una de las muestras. Luego comparto pantalla para que podamos ver los resultados. Entonces, como ven aquí, comienza a escanear cada una de las muestras que se están aquí visualizando en pantalla. Comienza a hacer un barrido y va tomando de manera aleatoria capturas
y esto lo va a procesar a través del software que está adherido aquí al equipo. Esto es bastante práctico, se puede trabajar, como ven, en tiempo real para hacer una identificación y una vez que se tienen ya los resultados, a ver, voy a compartir ahora pantalla para que se pueda visualizar mejor. A ver, una vez que se han generado ya todos los resultados, entonces aquí nos da inclusive la opción de guardar cada uno de estos en un archivo Excel. Por ejemplo, vamos a poner aquí, seminario, cierre exportador, ¿no? Seleccionamos guardar el archivo y esto automáticamente ya queda grabado en un Excel y las siguientes evaluaciones que podamos realizar, pues estas van a cargarse en ese mismo archivo Excel que nosotros ya hemos guardado previamente. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las opciones del ID de muestra, de la descripción, y aquí nos dan cada una de las características, ¿no? Fecha, hora, el número total de fibras, por ejemplo, que se han evaluado en esta muestra han sido de 1.617. La media del diámetro de fibra, por ejemplo, para esta muestra corresponde, esta es de alpaca, de 23.41, la desviación estándar de 6.55, el porcentaje de medulación total 62.46. Y aquí nosotros en este cuadro vamos a tener cuál es el tipo de medulación, lo que el doctor estaba explicando, ¿no? Cuáles son las fibras, por ejemplo, no meduladas Yuto, fragmentadas, discontinuas, las que tienen medulación continua y las que son fuertemente meduladas, ¿no? Por ejemplo, este es justamente el parámetro tal vez más crítico que justamente se quiere disminuir, justo también con lo que comentaba el doctor de la medulación continua, pero aquí, estas fuertemente meduladas que están en un porcentaje bastante alto, por ejemplo, para estas fibras, ¿no? 2.84. Se comentó que en referencia al mojair, por ejemplo, es de 0.3 a menos. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una fibra que, pues, en cuanto al tema de medulación, no es de buena calidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para referencia. Nuevamente corro otra vez para que podamos ver inclusive aquí en una misma muestra, ¿no? Por lo general hacemos unas 3 evaluaciones, por ejemplo, y podemos sacar un promedio de ellas, ya que las imágenes que van escaneando son de manera aleatoria, ¿no? En toda la muestra. Entonces, es bueno siempre promediarlas para nosotros tener una mayor precisión en el reporte de los datos. Como ven aquí, solamente dura, ¿cuánto? 40 segundos en hacer la evaluación. Es bastante práctico en términos de tiempo. Por ejemplo, si uno va a realizar un trabajo de mejora genética con un hato alpaquero bastante numeroso, pues resulta muy, muy práctico poder realizarlo con este tipo de tecnología. Y aquí nosotros tenemos ya el resultado, en lo que íbamos conversando. Nuevamente, la media del diámetro de fibra, ¿no? 23.41, la muestra anterior 23.27 en esta nueva evaluación. El porcentaje de medulación total en el anterior 62.46, en este nuevo 61.87. Vemos aquí el número de mediciones. Como les comenté hace un momento, como las capturas de las imágenes las realiza de manera aleatoria, en la anterior había hecho una medición de 1.617 fibras, en esta 1.563. Y pues esto nosotros podemos promediarlo ya en el archivo Excel. Y aquí vemos las fibras fuertemente meduladas, 2.24, ¿no? Casi nosotros tenemos el mismo valor que en la medición anterior. Esto, por ejemplo, tenemos aquí para una muestra de alpaca, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, voy a mostrar rápidamente una muestra. Ya. Vamos entonces a ver nosotros aquí. Para tener en referencia, por ejemplo, cómo es que trabaja el software, voy a mostrar rápido aquí en la pantalla. Estas son las imágenes que ha hecho en captura. Estas son las imágenes que ha capturado y aquí nos damos cuenta cada una de las fibras, cómo es que son clasificadas por el software. Y pues aquí nosotros vemos, por ejemplo, esta corresponde a una fibra que es de medulación fragmentada.
esta a una de medulación continua y cada una de ellas toma también el valor aquí. Vemos en blanco el valor del diámetro de fibra y todos estos valores son los que se promedian. Aquí uno puede comprobar directamente la exactitud del equipo, pues este es el trabajo manual que uno debería realizar con un microscopio de proyección y aquí el software pues ya nos lo hace todo de manera automática. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, dentro del tipo de fibras, aquí hay una fibra fuertemente medulada, que es aquella en la que se tiene un tamaño de médula que es mucho mayor al 60% del diámetro de la fibra, ¿no? Nos damos cuenta aquí también básicamente porque es bastante gruesa, ¿no? Esas son mayormente las que corresponden a este tipo de fibras objetables. Aquí, por ejemplo, otra fibra fuertemente medulada, ¿no? Y así en cada una de estas imágenes uno podría comprobar básicamente también el mismo funcionamiento que realiza de manera automatizada este equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este anterior también otra fibra fuertemente medulada. ¿Y cuánto es su diámetro? 39.38. Ahí nos vamos dando cuenta en cada una de las imágenes que se han capturado. Entonces, aquí es como nosotros observamos el funcionamiento. Entonces, hasta esta etapa, para la demostración, dejo entonces para que pueda absolverse alguna duda, alguna consulta con el doctor Edgar y aquí dejo también en pantalla. Gracias. Con eso habríamos culminado nuestra presentación. Yo quiero agradecerles a todos los participantes. Tenemos 46 participantes y por la gentileza en escucharnos. Y a nosotros nos sentimos muy, muy afortunados de poder contribuir con tecnología para el desarrollo de nuestros camélidos sudamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edgar, por la ponencia del día de hoy. Estuvo muy interesante, muy completa. Gracias por darnos su tiempo. Y tengo una preguntita, si me permite. Miguel Navarro, en primer lugar, lo felicita por la ponencia y quería saber cuántas muestras puede hacer por día, sabiendo que la población alpaquera en la zona del centro-sur es grande. A ver, recuerdan que Henry les había mostrado y cada muestra es procesada en 40 segundos. Tomemos, si fuese un minuto, en una hora estaríamos haciendo 60 muestras. En 8 horas de trabajo estaríamos haciendo 6 por 8, 48, ¿no? 480 muestras por día. Entonces, en realidad esto resulta bastante práctico. Y no es caro, no es también laborioso y no produce cansancio al operador. Imagínese usted una persona con microscopio de proyección 3 horas mirando la pantalla del computador, obviamente es nocivo para la vista. Entonces, con esto ya viene trabajando. O sea, a los de Pacomarca, por ejemplo, tienen alrededor un hato de 2,000 animales. En alrededor de 4 días han terminado, 4 o 5 días han terminado de realizar todo el análisis y después ya viene el proceso de evaluación genética, ¿no? Entonces, ellos ya han determinado el valor genético para el porcentaje de fibras fuertemente meduladas, el valor genético para el porcentaje de fibras continuas, que son las que son negativas y que le desmejoran la calidad a nuestras fibras, ¿no? Después tienen el diámetro, tienen otras características y todo esto ahora están utilizando para seleccionar los animales. La idea, el objetivo es obtener fibras de alpacas, en este caso, que no produzcan picazón. Esto sería un enorme, enorme avance para nuestra producción alpaquera. Muchas gracias, señor Edgar, por contestar la pregunta. Ahora sí, ya llegamos a la parte final del seminario del día de hoy. Una vez más, muchas gracias, señor Edgar y a Natural Fibers por darnos su tiempo el día de hoy. Y los invitamos a visitar la página en Facebook de Sierra Reserva Exportadora
para que puedan inscribirse a los eventos del mes. Mañana tenemos un seminario sobre el estudio del maíz morado. Los invitamos. Muchas gracias a todos los participantes. El seminario del día de hoy ha terminado. Muchas gracias a todos. Buena suerte. Bicentenario del Perú, 2021. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.